Salud. Estamos listos para poder hablar en esta oportunidad junto al doctor Douglas Villarroel sobre enfisema pulmonar y por qué tocamos este tema. La reciente muerte, ¿no es cierto?, del pasado viernes de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como el Chavito, como Chespirito, como el Chapulín y cada uno de los personajes maravillosos que él creó cuando estaba en vida. De eso vamos a estar hablando, nosotros le vamos a presentar esta producción, así que esté pendiente porque vamos a estar tratando de disipar todas las dudas que tengamos sobre el tema con el doctor Douglas. Veamos. El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, falleció el 28 de noviembre a los 85 años. El creador de personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado murió en su residencia en Cancún. El cómico sufría varios padecimientos, entre ellos pulmonar. Tenía enfisema pulmonar, esto por el alto consumo de tabaco. Hoy hablaremos sobre el tabaquismo, las enfermedades que causan en nuestra salud. ¿Y cómo está la situación del tabaquismo en Bolivia? Según datos estadísticos del INE, el 60% de la población fuma, del cual el 48% son hombres y 18% son mujeres. Son cifras que alarman. En Bolivia, de acuerdo a datos estadísticos, cada año fallecen 2.555 personas por enfermedades generadas por el consumo o la exposición al humo del tabaco. Diferentes estudios han demostrado que el tabaco causa alrededor del 10% de las muertes a nivel mundial, unos 5.5 millones en el 2010 y 15.000 muertes al día, y que hay 1.000 millones de fumadores en todo el mundo, de los cuales entre el 33 y el 50% acabarán muriendo por el tabaco, y los que no mueran por este verán su esperanza de vida reducida entre 15 y 10 años. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a la gente: ¿usted fuma o en alguna oportunidad fumó? Sí, fumo. Fumo. ¿Fumaba? Sí, relativamente. No fumo. Más antes sí. Cuando era más joven, pero ahora ya no. Fumo. Fumé, pero ya lo dejé. Sí, bueno, fumé hace mucho tiempo. He fumado en alguna oportunidad. ¿Pero qué dicen las leyes bolivianas respecto al consumo del tabaco? Conversamos con el abogado Rajiv Echalar. Existe una ley que justamente ratifica un convenio internacional para erradicar el consumo de tabaco. La ratificación de ese convenio internacional da lugar a que el Estado, ¿no?, con las atribuciones que le establece la ley, dicte un decreto supremo que es el 29376. En ese decreto supremo se intenta reglamentar tanto la venta y el consumo del tabaco dentro de nuestro país, ¿no? Se establecen unas ciertas prohibiciones, ¿no?, que tienen que cumplirse tanto las empresas que comercializan este producto como los consumidores. Prohibiciones como ser de que no se venda el tabaco fuera de hospitales o unidades educativas. Vemos que ese tema no se cumple dentro de nuestro país. Otra prohibición que se tiene de la normativa interna es el hecho de que la gente no pueda tener acceso a cantidades mínimas de cigarrillos, es decir, el decreto prohíbe de que se venda menos de 10 cigarrillos. El tabaquismo puede traer muchas enfermedades en su vida, afectar a muchos órganos. Es importante que hoy haga un alto en el tabaquismo para que así pueda gozar de una vida digna. Enhorabuena. Bueno, ahí estábamos repasando, ¿no es cierto?, acerca de los datos que maneja el INE, los datos a nivel mundial y además la explicación de un abogado si es que existen leyes que restrinjan, ¿no es cierto?, el tema del poder fumar en lugares públicos, lugares cerrados, lugares abiertos, como sucede y como las leyes que existen ya en otros países. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí quiero aprovechar este espacio para expresar mi profunda tristeza por la muerte del Chavito, porque es un personaje con el cual hemos vivido desde nuestra niñez y lo hemos admirado mucho, pues corazón sentido por su muerte, ¿verdad? Y yo sé que siempre me quedé con la duda de doctor Chapatín, pues no es que ese médico viejito que siempre andaba con su bolsita de papel. ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué tenía allá dentro de esa bolsita de papel? ¿No? Sueño, ¿Sabes qué decían que tenía? Todo lo malo, o sea, de poder agarrar en una bolsa todo, la envidia, todo, las mentiras. Entonces, por eso cuando existía eso, te daba con eso. Ay, qué hermoso. Si pudiéramos hacer eso en la vida real. No, sí, ahí agarraba todas las malas cosas que tenía. Casi me vine con mi bolsita yo. La bolsanga. No, realmente ha sido al margen de todos los
diferentes temas que se han sacado en torno a la muerte de este hombre y sobre el mensaje subliminal que supuestamente existía dentro del Chavo y dentro de cada uno de los personajes, que decían que con muy sanito que los mostraba, que en realidad tenía un doble sentido. Siempre se habló y siempre se armó polémica, ¿no es cierto?, de que si tenía un sentido, estaba leyendo yo, si tenía un sentido político. Y por otro lado, un personaje que ha sacado un tipo de reportaje donde habla acerca del bullying, donde habla acerca de todos los defectos que tiene la sociedad y que cómo nos acostumbramos nosotros a eso, y más todavía cómo alentábamos al Chavo en todas sus hazañas, viendo de que era una persona que sufría más bullying en su vida, una persona abandonada por la sociedad, que vivía en un turril, que en la vecindad nadie le ofrecía un cuarto, que don Ramón era, o sea, le da una explicación totalmente retorcida a lo que nosotros le vemos, ¿no es cierto?, en la forma natural en que nos las presentaron. Pero a pesar de ese tipo de reportajes y de esas cosas, son cosas lindas las que nos ha dejado, porque de verdad que ha sido una forma totalmente diferente de crear el humor en el día a día y que se pueda compartir con toda la familia. Y en el fondo que nos divertía, nos hacía reír, y eso es lo más importante, porque lo que nos queda a todos es los momentos de alegría y que nos hizo pasar en familia. Por lo tanto, así siempre lo voy a recordar. Pero todo ser humano no es perfecto. No. Y el Chespirito fumaba. Sí. Y básicamente esa es una de las razones principales que lo ha llevado a su muerte, y por eso estamos conversando de este tema ahora, puesto de que el fumar hace pues daño nomás, por más de que uno quiera ocultarlo o por más que uno quiera no pensarlo, tanto el que fuma como el que huele el humo del cigarro termina nomás dañándose su salud, y en este caso en particular, como el Chavo, como el Chespirito, los pulmones, ¿verdad? Se habla del tema de la enfermedad que él tenía, el enfisema pulmonar. ¿Cuáles son las probabilidades de una persona que fuma de poder tener este problema? A ver, estos datos no son los datos del doctor Douglas Villarroel, son datos avalados por estudios científicos. Sabemos que una persona que fuma de 10 a 15 cajetillas de cigarrillos al año probablemente no desarrolle enfisema pulmonar, es decir, no desarrolle enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido al cigarro. Pero definitivamente todas las personas que fumen aproximadamente 40 cajetillas de cigarros al año, estamos hablando de más o menos 3 cajetillas por mes, a lo que hacen unos 60 cigarrillos al mes, ¿verdad? Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Eso podemos garantizar el 100% que van a tener un 90% de probabilidad de daño en la elasticidad pulmonar y daños crónicos irreversibles de los pulmones. De todas las personas que fuman, la mitad terminan muriéndose debido al cigarro. De todas las personas que desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 90% lo hacen por el cigarro. El 10%, en este caso el enfisema, en este caso el 10% es por el humo que hay en el medio ambiente, que hay en el trabajo. Mucha gente cocina leña en el campo, pero el cigarro, caramba, hace mucho daño. Doctor, antes de continuar con el tema y la importancia que tiene el poder hablar acerca sobre el enfisema pulmonar, Doctor, me gustaría seguir hablando del tema y que me lo explique, porque yo no entiendo, solamente sé que es una enfermedad, pero no sé qué es el enfisema pulmonar. Sí, en realidad no es un nombre que nos indique, nos capte qué quiere decir el enfisema pulmonar, ¿verdad? Mire, es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ponerlo más claro. Cuando una persona fuma, porque decimos que la mayoría de las personas, el 90% de los enfisemas se dan por el cigarro, las sustancias químicas del humo hacen que los alvéolos son como unos sacos, como unos divertículos que hay dentro de los pulmones, que se llenan de aire. Es un espacio donde se combina el oxígeno que entra con el aire
y el dióxido de carbono que sale de la sangre. En ese espacio, estos sacos de oxígeno que hay dentro de los pulmones, que se llaman alveolos, ocurre este intercambio. Sale el dióxido de carbono y se exhala y entra el oxígeno que permite que se oxigenen todos los tejidos. Eso ocurre en los alveolos de los pulmones. Tenemos como 300 millones de alveolos en los pulmones. ¿Qué sucede en el enfisema? Bueno, resulta de que estos sacos de aire, estos alveolos, le entra demasiado aire, no puede salir adecuadamente ese aire y daña las paredes de este saco de aire y los destruye. Por lo tanto, se hacen cada vez más grandes, entra cada vez más oxígeno, pero no sale el oxígeno, no sale el dióxido de carbono que viene de la sangre y por lo tanto se va perdiendo esa elasticidad de los pulmones. Recuerden que nosotros cuando inspiramos, ese pulmón se expande y cuando botamos el aire, baja el ensanchamiento de los pulmones. Bueno, se pierde esa elasticidad, se vuelve más rígido, el cuerpo tiene que dejar de funcionar. Normalmente hace esto, la respiración, con un músculo que se llama diafragma. Bueno, ahora tiene que usar un montón de otros músculos y eso pues desgasta, no elimina el dióxido de carbono, se queda eso en el organismo, contamina, vamos a decir, el organismo. Por lo tanto, el enfisema pulmonar es básicamente la pérdida de la elasticidad de los pulmones y el daño de los alveolos, que es donde se acumula el oxígeno. Entra mucho oxígeno, no sale adecuadamente y empieza un camino irreversible hacia una enfermedad crónica que no tiene cura, que se llama enfisema pulmonar, ¿no? En realidad sería como que no podemos oxigenar nuestro cuerpo. No se puede, entra el aire y no sale, no puede salir. Y se ensancha, se acumula de mucho aire y ese aire no se mueve y se queda ahí adentro y daña las paredes de los alveolos, que son los sacos que guardan el oxígeno en los pulmones, ¿no? Y se va dañando y se destruyen las paredes y se van haciendo más grandes y más grandes. Es triste cuando una persona desarrolla enfisema pulmonar y no tiene un adecuado tratamiento porque está cazando oxígeno todo el tiempo, no puede respirar, se cansa fácilmente hasta de ponerse la ropa, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que nos anuncia que tenemos un enfisema pulmonar? Mire, el síntoma más importante es la dificultad respiratoria. Las personas no pueden respirar adecuadamente, se llama disnea. Primero es a grandes esfuerzos, después a medianos esfuerzos y después a pequeños esfuerzos, incluso para atarse las trenzas, para ponerse la ropa, ni qué decir para bañarse, ¿verdad? No pueden respirar, necesitan almohada alta. Porque el corazón, se afecta el corazón, ¿no? También hay pérdida de peso porque empieza a utilizar la musculatura que no es solo el diafragma, sino el esternocleidomastoideo, el abdomen, y ese esfuerzo máximo que hace consume mucho el tejido graso y el tejido muscular, enflaquece, produce depresión. Las personas tienen tos y es una tos no productiva, eso que llamamos seca, digamos, ¿no? Tose, ese dolor causa dolor, esa tos causa dolor abdominal. Entonces, problemas respiratorios, problemas de tos, infecciones porque las secreciones no se pueden eliminar, el moco que producen normalmente las vías respiratorias no los pueden eliminar, eso se queda ahí, se vuelve un caldo de cultivo y se infecta, entonces con cierta frecuencia hay infecciones y hay que recibir antibióticos. Es una situación que debe estar en constante atención con los médicos especialistas de esta área que vienen a ser los neumólogos y se pierde de manera importante la calidad de vida, ¿verdad? ¿Y qué tipo de laboratorios, qué tipo de exámenes clínicos o cómo se puede dar un diagnóstico de esta enfermedad? Mire, lo primero es ver, cuando viene a la consulta una persona que por problemas respiratorios, uno lo primero que llama la atención es que fuma, ¿verdad? O sea, ya cuando una persona fuma sabemos que tiene una alta posibilidad de tener enfermedades respiratorias. Y si a eso lo asociamos a que tiene tos, a que tiene dificultad respiratoria, que tiene procesos inflamatorios de las vías aéreas, infecciones frecuentes, entonces eso ya puede hacer sospechar, o sea, los síntomas, los signos de la persona, ¿no? Pero hay una prueba sencilla que se puede hacer hasta en un consultorio que se llama espirometría. La espirometría es una prueba donde se hace que la persona expulse el aire
se mide la expiración, se llama, y se la mide al segundo, a los 6 segundos, y se ve cuánto expira el aire, ¿no? Las personas que tienen esta enfermedad no van a tener una buena expulsión porque les decía que entra el aire, se le dificulta el salir porque las vías respiratorias se van estrechando, entonces se nota claramente eso en el estudio de la espirometría. Hay otros estudios, por ejemplo la radiografía de tórax que nos muestra el ensanchamiento del pulmón, la tomografía que es un estudio más avanzado y que nos muestra el daño que han recibido los pulmones, pero el principal estudio es la espirometría que mide la forma como se expulsa el aire de los pulmones, ¿no? Doctor, escuchamos una consulta que nos quieren realizar. Aida Cosío está en la línea. Sí, ella habla. Buenos días. Muy buenos días. Quería consultarle al doctor. Yo tuve mi mamá que tenía bocio y yo no tengo el bocio, pero tengo los problemas pulmonares constantes. Y a veces hablo bien ronco y a veces no siento que empiezo a expulsar flemas hasta con sangre. Cuando voy al médico me hacen el examen, pero me dicen que no tengo nada. Muchísimas gracias por la confianza, señora Aida. Bueno, el bocio es un aumento de tamaño de la glándula tiroides. El bocio está acá afuera de la tráquea, afuera de las vías respiratorias, no tiene nada que ver con los pulmones. Si tiene bocio, es un problema de la glándula tiroides, no se hereda tampoco, es un problema adquirido donde la glándula tiroides, que es como una mariposita que está aquí en el cuello, se vuelve más grande y da bocio, ¿verdad? Eso el médico generalmente lo diagnostica palpándole el cuello. Ahora, si tiene problemas respiratorios, usted hablaba de tos, que a veces tiene expectoración o bota sangre, eso habría que verlo desde otro punto de vista. Muchas veces, cuando dormimos, los ácidos del estómago, cuando hay reflujo se llama, vienen hasta la parte de la garganta y como es ácido, daña la mucosa de la garganta, entonces se tiene tos de día y uno piensa que es por un problema respiratorio cuando en realidad es por gastritis, digamos, ¿no? O por reflujo gastroesofágico. A veces tenemos sangre en las secreciones de la boca, cuando botamos sangre por secreciones nasales que posteriormente pasan a la boca. Lo primero que decimos en medicina hay que buscar gatos y perros, lo más común, digamos. Lo más común son cosas sencillas, fáciles de resolver, y después buscamos cebras, que no hay en Bolivia, pero podemos encontrar cosas raras, entonces buscamos cuando hay sangre en la expectoración, puede ser tuberculosis, puede ser cáncer, puede ser enfermedad de los pulmones, pero yo creo que sería bueno que visite a un otorrinolaringólogo, que le vea las fosas nasales, la garganta, y sería la persona ideal para ver su caso, ¿no? Doctor, usted nos estaba comentando hace rato cómo se diagnostica, cómo se encuentra el diagnóstico, pero una vez ya hecho este paso, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Tienen algún tratamiento estos pacientes? Bueno, lastimosamente esta enfermedad no tiene cura. Una vez se establece el daño es irreversible. Hay mucho que se puede hacer para mejorar la calidad de vida. Podemos prevenir infecciones, podemos disminuir la inflamación, podemos tratar las infecciones cuando estas se aparecen, se pueden dar medicamentos que disminuyan hacen que no sea acelerada el avance de la enfermedad hacia la cronicidad, porque comienza de una manera aguda y poco a poco se va haciendo crónica, de manera de que le va quitando la capacidad del día a día de desenvolverse, de trabajar, de hacer sus cosas diarias. Hay mucho por hacer por esta enfermedad. Lo que no se puede hacer es curarla. Lo primero que se debe hacer, la regla número 1 cuando se diagnostica esta enfermedad, dejar de fumar. Porque el cigarro, el humo del cigarro es el que le está causando este daño y esta destrucción de las paredes de los alvéolos, de la elasticidad de los pulmones. Por lo tanto, aquí no hay
tutía, como decimos, ¿no? Hay que dejar de fumar. Y ese es el primer paso. Y el segundo paso, se pueden recibir medicamentos que mejoren la oxigenación de los pulmones, la dilatación de las vías aéreas que permitan que el aire que entre salga adecuadamente. Entonces ahí se puede hacer mucho, pero curarlo lastimosamente no se va a poder en esta enfermedad. ¿Pero podemos vivir con esta enfermedad o llegamos a un cierto estado donde ya nos ataca completamente a nuestro sistema y nos llega hasta la muerte? Pues mira, es una enfermedad que lentamente es progresiva. Podemos hacer más lenta su progresión, porque a veces progresa más rápido. No se puede frenar del todo. Eventualmente va a llevar a un estadio final donde no se puede hacer mayores cosas para mejorar la calidad de vida de las personas y puede costarle la vida, ¿verdad? ¿Aproximadamente cuánto tiempo de vida? Este proceso dura muchos años, ¿no? Y mientras más pronto, más temprano se lo trate, es mejor, ¿no? Muy bien, tenemos una llamada que también tiene su consulta. Esta llamada nos viene de Pailón y es Julio Ortiz, que tiene una pregunta. Hola, Julio. Sí, estoy mirando su programa y debo felicitarla, ¿no? Muy constructivo. Escúcheme mi consulta para el doctor, digamos, ya profesional. Hace 10 años de que yo fumo 20 cigarrillos por noche, pero 2 veces a la semana. Entonces, esa es mi consulta. En estos 10 años, digamos, ¿cuánto de vida me ha quitado? Y si ya soy, digamos, un fumatérico adicto. Muchísimas gracias, Julio, por la confianza. Bueno, en primer lugar podemos decir que sí es fumador, ¿verdad? Es fumador activo. Sabemos de que cuando el 100% de las personas que fuman 40 cajetillas al año van a tener esta enfermedad. Estamos hablando como 3 cajetillas al mes. Si son 60 cigarrillos por mes y eso lo dividimos entre 30 días, estamos hablando de 3 cigarrillos por día. Sí. No es tanto lo que tiene que fumar para que termine con daño en los pulmones. Ahora, hay un montón de determinantes que van a moldear si una persona tiene más daño o menos daño, porque no va a faltar alguien que diga, no, pues mi padre, mi tío o un amigo o mi pariente murió a los 80 años y fumó 40 años y nunca le pasó nada. Pero también hay personas que fumaban un cigarrillo los fines de semana y terminaron con daño en los pulmones. ¿Qué es lo que hace que algunas personas se dañen más y otras personas se dañen menos? Tienen que ver aspectos genéticos, tienen que ver aspectos ambientales, tiene que ver definitivamente cuántos cigarrillos fuma por día, por cuántos años y a la edad que comenzó, porque mientras más temprano comienza a fumar, es importante ver de que el daño es mayor. Ahora, la mayoría de los daños que observamos, especialmente con el enfisema pulmonar, los vemos después de los 40 años, porque la mayoría de las personas comienzan a fumar cuando son jóvenes. Recordemos que toda la parafernalia de la publicidad del tabaquismo está dirigido a los jóvenes, porque esta es una enfermedad adictiva. Produce adicción, por eso la gente no puede dejar de fumar. No es porque me siento bien, porque me siento cómodo, porque yo decido cuándo y cómo, sino porque causa adicción y eso lo hace sentirse bien. Entonces es más fácil engancharlo a los adolescentes, a los jóvenes con el cigarro, con el tema de que se ve cool, que se ven más libres, que se ven con mayor autonomía, etcétera, se ve bien. Y después ya no va a poder dejarlo, comienza a los 15 años y cuando tenga 40 años ya tienen una persona que ha fumado durante 25 años, ¿verdad? A su pregunta concreta, 20 años que usted fuma, decía, ¿cuánto? 10 años, 10 años, 20 cigarros por noche, pero solo 2 veces a la semana. O sea, sus posibilidades de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica son muy grandes. El mejor consejo y de corazón que le puedo dar, deje de fumar. No lo tienta el destino. Su organismo le va a pasar la factura y no le va a gustar esa factura porque va a ser muy alta. El mejor consejo que le puedo dar es que deje de fumar. Sí se puede, es una adicción el fumar, pero hay mecanismos, consulte a su médico para dejar de fumar. Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha brindado su confianza a través de las consultas. Gracias, doctor, por ayudarnos a entender un poco más acerca de esta enfermedad. Un placer tenerlo con nosotros. Hasta aquí llegamos en el sector.